La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el tema de la salud? Nos acompaña la doctora Evangelina Soler Jiménez. Ella es neumóloga internista, es presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y cirugía de tórax. A mí me dan dificultad los términos largos. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias y bienvenida al programa. Gracias, Ramón, por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Exactamente. Y tiene de su casa Jacqueline Morel. Buenos días, Jacqueline. Sí, buenos días, doctora Soler, mucho gusto. Mucho gusto, Jacqueline, a la orden. Doctora, ¿cuánto ha variado el tratamiento del COVID desde marzo del año pasado, que se conocía muy poco, a marzo de este año? Incluso yo creo que ustedes publicaron un libro en octubre, bajo su gestión, donde se narran experiencias de diferentes médicos, e incluso estudios realizados en el país, porque todo parece indicar que la clase médica ha sido exitosa y eso ha hecho que el país tenga, vamos a decir, una baja letalidad y bajo nivel de contagio hasta ahora. Sí, yo definitivamente he vivido todo el proceso del COVID porque me infecté desde un principio y eso me dio como la tranquilidad de poder estar al frente de los pacientes, inclusive estando enferma. Comencé con la virtualidad cuando no podíamos, porque estábamos todos confinados. Comencé con la virtualidad y desde ese entonces pues no había muchas alternativas de manejo. Sin embargo, fuimos exitosos porque los pacientes que vimos, que fue un total de 43 pacientes, ninguno de ellos hubo que, aunque tenían criterio de ingreso, que manejamos personas que hasta sangrado gastrointestinal nos hicieron en la casa, sangrado urinario, personas diabéticas, personas con cáncer, pero manejamos de una manera, vamos a decir, conservadora y fuimos exitosos porque esas personas hoy en día están muy bien, les fue muy bien con el manejo que usamos, que fue apenas medidas de sostén, vitaminas, flimucil, N-acetilcisteína, para no decir el nombre comercial. La hidrocloroquina se usaba mucho eso. Sí, pero a mí particularmente nunca me favoreció el utilizar esa combinación porque la hidroxicloroquina combinada con la citromicina se sabía desde un principio que tenía efectos dañinos de toxicidad a nivel cardíaco y nunca fue una opción para mí. Sin embargo, la citromicina, que es una droga moduladora, antiinflamatoria a nivel del parénquima pulmonar, ya reconocida, pues sí, pues en toda la terapia que hemos manejado de los pacientes con COVID lo hemos utilizado con éxito. Por lo que expreso, o sea, inicialmente no teníamos otras alternativas, posteriormente se utilizó como medicamento de uso compasivo estas combinaciones, pero a mi parecer nunca fue favorable. Pues bueno, luego vino la ivermectina, que a pesar de que los estudios in vitro daban de ella el favor de que disminuía o alteraba la replicación viral, pero no había estudio y entonces nos dimos la oportunidad de ver qué pasaba con la ivermectina, pero poco tiempo luego de que vimos que los estudios no daban ningún tipo de aval científico, no demostraban los beneficios, entre comillas, que hablaban de la molécula, pues la abandonamos. Pues luego salió los resultados positivos de estudios realizados ya con los corticosteroides. Debemos esto a todos los italianos que comenzaron a hablar, los italianos, los españoles hablaron también en Londres de los beneficios de estas moléculas que inicialmente eran controvertidos, muy controvertidos porque como es un virus y teníamos la experiencia de que con la influenza están contraindicados los esteroides porque tiene un papel mal regulado, pero cuando comenzó a utilizarse los esteroides conjuntamente se habló del papel que tenía la trombosis y entonces comenzamos a manejar los pacientes tomando muy en cuenta ese factor inflamatorio a nivel del endotelio vascular, o sea, a nivel de los vasos sanguíneos, la coagulación que se producía en el pulmón y en otros órganos, pues comenzamos a tener éxito en esa parte y ya esos pacientes con unas complicaciones mayores, pues se favorecieron bajo este esquema de tratamiento con la gran acción de los corticosteroides, reconociendo que el papel que tiene la inflamación en el coronavirus era un papel preponderante, pues fue exitosa esa terapia y de hecho se ha quedado.
sea, todo el buen manejo que se da hoy en día de los pacientes con COVID de moderado a grave, todo el buen manejo se debe básicamente a contemplar esas moléculas antiinflamatorias como los corticosteroides y esas moléculas para disminuir el riesgo de trombosis. Y bueno, pues la terapia con el oxígeno, que es una terapia que pasó de ser de una manera agresiva, como se utilizaba en los pacientes, que todos caían en intubación y se veía claramente que los pacientes se intubaban y la mayoría de ellos, en vez de mejorar, empeoraban. Pero luego se habló del papel benéfico que tenía el oxígeno en altas concentraciones y demás. Y hemos ido pasando, evolucionando en el manejo de los pacientes con COVID. Así es. Adelante, Jacqueline. Sí, doctora, yo quiero preguntarle el caso de muchas personas que ya hemos hablado durante todo este año de coronavirus, de las enfermedades que si la persona la tiene, como la diabetes, hipertensión, paciente con cáncer, etcétera, si les ataca el coronavirus, pues su pronóstico de recuperación varía mucho con una persona que no tenga esa dolencia. En el caso de las personas que son alérgicas, estamos en una temporada donde hay mucha alergia en el ambiente. Estamos hablando de las personas que son alérgicas a muchas cosas, quizá no a un producto en particular o a un medicamento en particular, pero que sí en esta época del año tienen muchas alergias. Esos pacientes, doctora, con el coronavirus, ¿tienen algún tratamiento especial o esto le predispone negativamente? Mira, es una pregunta que es excelente formularla en estos tiempos porque los pacientes vienen muy preocupados, sobre todo esos pacientes atópicos, como tú describes, que son pacientes que son alérgicos al medio ambiente, que son alérgicos a los factores ambientales como el ácaro, los alimentos que consumen, los colorantes, el chocolate, los pelos de los animales, que son alérgicos a varios componentes al mismo tiempo. Pues se hizo un estudio y se demostró que esos pacientes, contrario a como se había establecido de que los pacientes asmáticos y alérgicos tenían mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, contrario a lo que se pensaba, se ha demostrado que por esos pacientes tener menor cantidad de unos receptores que son los que captan el virus y permiten la replicación, el hecho de tener menos receptores de angiotensina hace que esos pacientes tengan una expresión del proceso inflamatorio menos que lo tienen los pacientes que no padecen de tantas alergias y los pacientes asmáticos en sentido general. Contrario a lo que se pensaba, pero también tomando en consideración que esto es para los pacientes con asma aguda y alergias agudas. Esos pacientes ya que tienen asma crónica, que ya tienen un proceso inflamatorio fibrótico en el pulmón o un daño ya preexistencial, pues la situación es diferente, porque cuando el virus viene y produce las reacciones a nivel pulmonar, se encuentra con un escenario totalmente diferente a lo que estoy planteando ahora y a la cual fue tu pregunta. Los pacientes que tienen atopia, los pacientes que son alérgicos, pues regulan mejor el proceso inflamatorio del virus del COVID-19. Esa es la verdad. Doctora, ahora que estamos hablando de los rebrotes, aquí se dice que hubo un rebrote por motivo de las elecciones del 5 de julio, que hubo otro por motivo de las fiestas navideñas. Ahora nosotros enfrentamos lo que es la salida masiva. Ahí se está hablando de 571 vuelos que vienen en esta semana, los hoteles llenos y las playas se ven totalmente llenas. Es decir, no corremos el riesgo que haya un tercer rebrote del virus en un momento en el cual los contagios y la letalidad ha disminuido. Sí, definitivamente. Nosotros desde hace aproximadamente un mes estamos haciendo el llamado a las autoridades de tomar medidas un poquito más drásticas, tomando en consideración eso que tú dices. Los vuelos vienen de otros países y qué bueno, porque nuestra economía lo necesita, amerita esa apertura y poder suplirnos de la manera como lo hace el turismo, que es una de nuestras fuentes de ingreso. Sin embargo, aquí no hay control. Cuando las personas vienen no se les pide PCR para llegar a nuestro país, cosa que entendemos que es de vital importancia. Los balnearios desde ya tú lo ves abarrotada y sin ningún tipo de protocolo, las personas se juntan, se
se aglomeran en esos lugares y es muy preocupante. Es preocupante porque nosotros hacíamos una correlación de lo que pasó con las fiestas navideñas cuando se juntaron los dominicanos con sus familias, con sus amigos cercanos, y vimos lo que pasó en enero, que hubo tasa de mortalidad importante y la infectividad aumentó en cifras exorbitantes. Tuvimos días que llegamos a 30 muertos en un día, o sea, y no fue porque se acumularon esas mortalidades, sino porque tú veías al día anterior 28, 27, 26 muertos, o sea que realmente estuvimos muy impactados en el mes de enero, producto de lo que aconteció en el mes de diciembre. Entonces, esto que se espera venir ahora con los 4 días de asueto, no nos sorprendería de tener una tercera oleada del virus. Definitivamente que no. Y es muy preocupante porque mira lo que está aconteciendo en Chile. Tú lo mencionabas ahorita. Chile, de ser el líder en Latinoamérica, de ser el líder en vacunación, ha pasado ahora a tener que recoger de nuevo y se ha visto afectado porque ha tenido que volver hacia atrás lo que había adelantado. Entonces, nosotros estamos dando la espalda a esa realidad que está aconteciendo cerca, estamos dando la espalda a lo que está aconteciendo en Brasil con esa variante del virus, estamos dando la espalda a lo que está aconteciendo, que yo he sido reiterativa en el llamado, las personas que se vacunaron, que recibieron su primera dosis, muchos de ellos se han infectado porque sencillamente se vacunaron y creyeron que por el hecho de estar vacunado, pues abandonaron toda la medida sanitaria, que es lo que ha pasado en Chile. Abandonaron la medida sanitaria y extrapolando eso, siendo un poquito más científico, pensando lo que puede pasar dentro de un organismo que tiene una primera dosis, que el organismo se ha expuesto a reaccionar en contra del virus y que después le llegue el propio virus, va a pasar lo que pasa como cuando tú te tomas un antibiótico contra una bacteria, pero no tomas el antibiótico correctamente, sino que te lo tomas a la mitad. ¿Qué hace esa bacteria dentro de tu organismo? Crea resistencia. O sea, tú le estás dando el chance a la bacteria de que se fortifique, de que cree mayor agresividad, y cuando esa bacteria va a otro individuo, porque así son los microorganismos, se transporta de una persona a otra, cuando esa bacteria va a otro microorganismo, entonces ya es resistente a los manejos y al tratamiento. Y eso va a pasar con el coronavirus. Por eso tú ves esa variante en Brasil que está ocasionando tantos estragos. Tú ves cómo Brasil se está comportando, lo que está ocurriendo, que es realmente un problema sanitario gravísimo que está ocurriendo en Brasil, con una mortalidad impresionante. Y es básicamente por esas variantes que se han producido el coronavirus. Y nosotros, que hemos recibido nuestra primera dosis y que la población no ha tomado en cuenta que ha de mantener esos lineamientos sanitarios, de ese uso de mascarilla, de ese distanciamiento social, y aún con una segunda dosis ha de seguir continuando esas medidas sanitarias para evitar precisamente que se produzcan esas variantes del coronavirus, que pueden ser muy fatal porque son más infectivas, infectan más, son más propagadoras, y entonces la población se puede ver muy afectada con esos componentes. Lo que va a acontecer tras el asueto de Semana Santa, más lo que está aconteciendo por el hecho de que las personas se han vacunado recientemente y aún no están totalmente inmunizadas, y una tercera variable muy, muy, muy peligrosa, y es el hecho de que los estudiantes se están planteados para un retorno a clase presencial. Yo de verdad que veo el panorama muy feo. Doctora, yo tengo una inquietud. Es el hecho de que hay personas que le da el COVID y no le da en condición leve, o que lo pueden pasar bien, que lo que acusan es como si tuvieran una gran gripe, un gran catarro, y que no tienen mayores síntomas, es decir, no tienen que ir a una clínica a recibir asistencia de internamiento ni nada de eso. Entonces, una vez que a la persona se le haya quitado los síntomas, doctora, es decir, que ya no le duela la cabeza o que ya no tenga esa sensación de gripe, esa persona todavía puede contagiar a otro. ¿En qué momento un paciente que tenga COVID deja de ser transmisor del virus?
Mira, Jacqueline, esa es una pregunta que me la hacen todos los días en el consultorio, porque el virus tiene una vida media de aproximadamente 10 a 14 días en el organismo de la persona, y en ese momento pues es transmisible al otro que está a su lado o cercano. Entonces, las pruebas de PCR se han utilizado para demarcar ese tiempo de contagio, pero se estima que una persona ya al 11º día, 10º día, 14 días, ya no contagia. Hay personas que se quedan con el virus en algunos lugares de su cuerpo, como las fosas nasales, y son negativizadores lentos, pero lo que le recomendamos a esas personas es que no se preocupen, porque ya probablemente, aun cuando tienen una PCR positiva, el virus está muerto dentro de su organismo, dentro de sus senos paranasales, y ya no contagian, porque se estima que de los 10 a 14 días ya dejan de ser contagiantes. Doctora, hablemos de las vacunas. Pero, doctora, 10 o 14 días de cuando la persona se dio cuenta y salió positivo. Del inicio de los síntomas. Doctora, hablemos de las vacunas. Teóricamente el país debía estar siendo vacunado con la AstraZeneca, porque fue la primera vacuna que el gobierno temprano en septiembre dio el dinero. No, gracias a los chinos nos estamos vacunando con la Sinovac, pero vemos una serie de casos en países europeos donde se habla de trombosis, donde se habla de que solamente deben vacunarse los mayores de 60 años, etcétera. ¿La Sociedad de Neumología tiene alguna posición en relación a las diferentes vacunas? Mira, yo lo he dicho siempre, y es el sentir de la parte científica del país. Todas las vacunas son buenas. Vamos a recordar que esas vacunas pasaron por una fase de investigación que, aunque fue un poquito acelerado el proceso, pero las regulaciones internacionales, tanto la americana como la europea, la EMA, han dado visto bueno a esas vacunas planteadas, como la de AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Entonces, en torno a la de Astra, que ha habido todo un revuelo, que si produce trombosis, en su momento se retiró de ciertos países, pero si tú te fijas, la Unión Europea volvió otra vez a abrirle las puertas, porque científicamente no se ha demostrado que esos eventos trombóticos tengan una relación con la colocación de la vacuna. Ayer vimos que la primer ministro alemana emitió un promulgado de que solamente se iba a aplicar a las personas de más de 60 años, porque las personas de menos de 60 años se habían asociado a casos de trombosis. Pero en definitiva no hay todavía una correlación científica sobre estos hallazgos. Y es lo que ha pasado aquí. Aquí, si te fijas, la prensa hace 2 semanas atrás han hablado de ciertos casos relacionados a muerte, pero yo, o sea, una persona que se vacuna y ese día le tocaba que se iba a morir por un infarto porque sus arterias se iban a estrechar totalmente y se iba a producir un evento cardiovascular, esa persona se hubiese puesto la vacuna o no se lo hubiese puesto, como quiera le iba a pasar. Entonces se vacuna y asocian ese evento con la vacunación, pero no es la vacunación. Es el caso también de una doctora en La Vega, que también está relacionado a ciertas complicaciones que ella ha tenido. Se la quisieron atribuir a la vacunación, pero esta señora tenía antecedentes de un problema renal ya preexistente, o sea, que se mezclan y hay un poquito de sensacionalismo. Pero todas estas vacunas son producidas por laboratorios de una relevancia mundial, de una gran importancia desde el punto de vista no solamente económico, sino también científico. Hay personas que involucran su nombre, que son científicos, que por ninguna cantidad del mundo te van a dejar su prestigio de lado. O sea, que hay que tomar muy en cuenta lo que pudiera estar pasando en la industria farmacéutica, porque hay lucha de poderes. Entonces, hasta que no se esclarezca bien con estudios, que se estudie bien esas poblaciones que han tenido esos eventos, no se puede satanizar una vacuna u otra. Doctora, finalmente, ¿a partir de qué momento de la segunda dosis se puede decir que uno está cuenta con lo suficiente anticuerpo? Y si hay una manera de medir eso. Mira, se considera que a partir de la 4ª semana de ya completado el esquema, o sea,
el organismo requiere, el sistema inmunológico requiere más de 2 semanas para hacer una conversión. Cuando un ente llega a tu organismo, se suscitan unas respuestas que es como una cascada, que van dando lugar a un proceso a otro. Eso necesita aproximadamente 2 semanas. Ya a partir de las 2 semanas de una segunda dosis, ya se puede estimar que el organismo estaría ya en condiciones de 2 a 4 semanas de decir que ya tiene completado su esquema inmunológico. La tasa de efectividad aumenta en más de un 75% tras la segunda dosis de aplicarse en cualquiera de los esquemas de vacunación. Y bueno, pues medir aún no está contemplado esa forma de medir esos anticuerpos. Los anticuerpos que se miden ahora, esos anticuerpos se miden bajo un método que aún no está, por lo menos en el país, no está el método para medir esos anticuerpos productos de la vacuna. Lo que tenemos ahora son para medir los anticuerpos producto del virus. Son el IgG y IgM. Exactamente. Así que uno realmente no sabe si realmente está, si uno cae dentro de la población, el porcentaje de la población que ya creó anticuerpos. Que no creó anticuerpos. Por eso es que hay que seguir usando mascarilla, ¿no? Por eso es la importancia de recalcarle a la población el uso de la mascarilla y el distanciamiento social más que cualquier otra cosa, porque si tú te fijas, hay personas que dicen, yo no me quito la mascarilla, pero entonces yo le digo, ok, te invitaron a una cena. Sí. Tú cenaste, tomaste vino, estuviste al lado del otro. Lo más importante, además de la mascarilla, es el distanciamiento social. Perfectamente. Si tú tienes alguna pregunta, Jacqueline, nos queda un par de minutos. Bueno, doctora, la experiencia, eso, no sé si es posible contestar la pregunta, porque como el virus es nuevo, no sabemos exactamente la efectividad de la vacuna, hasta dónde ya si estamos vacunados no nos va a dar el virus, y qué va a pasar, como en el caso de la influenza, que hemos hablado varias veces en el programa, que todos los años hay una nueva. En este caso, ¿qué prevé la comunidad científica? Mira, respecto a las vacunas, es diferente el grado de efectividad entre una vacuna y otra. Todas tienen un 100% de eficacia para evitar que tú caigas en una enfermedad grave que te pueda llevar a la muerte, incluyendo aquellas cuya efectividad respecto a que te infecte sea un poquito más baja, como por ejemplo la que estamos recibiendo en nuestro país, que tiene una efectividad para que te infecte de aproximadamente un 52%. Pero en sentido general, las vacunas te pueden dar un margen de infección, o sea, tú te puedes infectar aún recibiendo la mejor de las vacunas, que sería la de Pfizer o Moderna, que tienen una tasa muchísimo más alta de un 95-97%, pero hay un pequeño margen que si tú descuidas esos lineamientos de sanidad para el coronavirus, te podrías infectar. Y bueno, pues respecto a la última parte de tu pregunta de qué opina la comunidad científica, aún no se ha llegado a un común acuerdo de si se va a requerir una tercera aplicación, un refuerzo, como ocurre con la influenza, que cada año hay que reforzar esa dosificación de vacuna. Aún no se sabe el tiempo que va a durar la inmunidad producida por estos esquemas de vacunación que se están proponiendo actualmente con las diferentes vacunas que existen. Eso es algo que todavía no se ha estudiado. Como tú dices, aún falta tiempo para que eso se produzca. Doctora Evangelina Soler, solamente nos resta darle muchísimas gracias por haber sacado el tiempo. Yo sé de su agenda ocupada y estar con nosotros dándonos tantos mensajes e informaciones que ojalá el público atienda los señalamientos que ha hecho usted en relación a la Semana Mayor. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación.